Bienvenidos a este nuevo capítulo de la formación general en tratamiento de datos personales. En este video abordaremos las diferentes etapas que componen el ciclo de vida del dato personal. El tratar un dato personal como cualquier otra operación que desarrolle una empresa o entidad se asegura mediante el cumplimiento de cada una de las obligaciones, condiciones y reglas que la ley le impone a cada una de las etapas. Por esto mismo, es importante conocerlas para así asegurar su cumplimiento. El tratamiento de datos personales se desarrolla en 6 etapas. Primero, diseño del tratamiento. Segundo, colecta de datos personales. Tercero, conservación de los datos. Cuarto, circulación de los datos. Quinto, uso y explotación de los datos. Sexto, disposición final de los datos. Veamos a continuación las características de cada una de estas. Todo empieza por la ideación y diseño. En este primer momento se identifica la necesidad de tratar los datos personales. Esto a su vez me permitirá construir la finalidad del tratamiento. 3 preguntas claves para responder. ¿Por qué tratar los datos? ¿Para qué tratar los datos? ¿Qué datos necesito para alcanzar el propósito del tratamiento? Una regla de oro a implementar. Solo recolecto los datos estrictamente necesarios para alcanzar la finalidad. Desde el diseño debo definir 3 componentes. 1. Si habrá terceros encargados en alguna etapa del tratamiento. Pensemos, por ejemplo, en la etapa de la colecta o conservación para actividades de seguridad de los inmuebles de la empresa o el acceso al personal a las instalaciones. 2. Identificar a las personas dentro de la empresa que administrarán o participarán en alguna etapa del tratamiento de los datos. 3. Definir los métodos para realizar la colecta de los datos y la duración de conservación de estos según el tipo de dato. Colecta de los datos personales. Esta es una etapa clave para el respeto de los derechos de los titulares. El responsable, haciendo uso de los métodos definidos, debe captar de manera organizada los datos de los titulares de la información. Regla de oro de esta etapa. Se debe informar al titular las finalidades y alcances del tratamiento. Esto significa informarle el uso dado a los datos del titular, qué tipo de datos ha colectado del mismo y por cuánto tiempo los conservará, etc. El responsable, en este caso, usará 2 instrumentos. 1. La política de tratamiento de los datos personales. 2. El aviso de privacidad. Esta etapa concluye con la obtención del consentimiento del titular de la información. Esta autorización debe cumplir con las condiciones establecidas en el capítulo Prueba del consentimiento. En caso de duda lo invitamos a que revise este capítulo. A tener en cuenta 2 situaciones particulares. 1. Colecta de datos de menores. Es necesario contar con el consentimiento de sus padres o responsables legales, caso contrario el tratamiento es ilegal. 2. Colecta de datos sensibles. Estos están prohibidos salvo los casos expresamente descritos en la ley. Aquí la obligación de información es reforzada, lo invitamos a ver requerimientos legales para el tratamiento de datos sensibles. La conservación. Esta etapa tiene como objetivo asegurar que la información conserve sus 3 características. 1. Confidencialidad. 2. Integralidad. 3. Disponibilidad. Esto se traduce en que el responsable deba implementar las medidas de seguridad para cumplir con esta obligación. La conservación de la información no es perpetua. A retener. El ciclo de vida del dato debe concluir una vez se haya cumplido la finalidad perseguida. Circulación de los datos personales. Los datos personales tienen como vocación circular. Su explotación en gran medida se logra cuando se les permite a diferentes entidades autorizadas extraer algún interés legítimo de los mismos. La circulación debe hacerse respetando estas reglas. 1. Deben tener acceso a los datos solo las personas autorizadas. 2. Se debe cumplir con todos los protocolos de seguridad en equipos y software que administran la información. Ejemplo, no extracción de la información. 3. Cuando la transferencia y o transmisión se efectúe por fuera del territorio colombiano se debe dar cumplimiento a lo establecido por la ley, por ejemplo contar con la autorización del titular en ciertos casos o contar con un nivel de protección adecuada. 4. La transferencia y o transmisión se debe realizar por canales seguros. Uso y explotación de los datos personales.
El uso que se le den a los datos debe estar enmarcado en la autorización concedida por el titular de la información. Un uso por fuera de lo autorizado es ilegal. Si se requiere dar un uso distinto, se deberá entonces obtener la autorización del titular. Disposición final del dato personal. Última etapa del tratamiento. Como toda historia, la vida de los datos personales tiene un final. La disposición final de los datos ocurre cuando ya no cumplen ninguna finalidad y no son útiles. El responsable debe proceder a borrarlos. Su conservación es permitida a condición que los datos personales sean anonimizados. Esto significa dejen de ser datos personales. La ley solo permite la conservación por un término superior cuando estos persiguen fines de interés público, investigación científica, estadística o histórica. De la supresión de la información personal se debe dejar evidencia a efectos de probar el cumplimiento de esta obligación. Con esto hemos concluido la presentación de las etapas del tratamiento de los datos personales. La formación que próximamente concluirá profundiza cada una de estas etapas en los diferentes módulos. En caso de tener alguna duda, lo invitamos a que revise nuevamente los módulos a reforzar.